Y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, la verdad los hará libres? Jesús le respondió: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo del Hombre les da la libertad, serán realmente libres. Entonces, queridos hermanos, vemos el contexto de la afirmación. El contexto de la afirmación es permanecer en el Señor, guardar su palabra, y eso es lo que nos hace libres. Pero la idea de libertad y la idea de verdad a lo largo de los siglos, y especialmente como veíamos en los jueves anteriores, cuando tocamos el tema del gnosticismo y del pelagianismo, y luego las consecuencias de estas dos herejías que decíamos que no han desaparecido, sino que de alguna manera se han actualizado en las ideologías y en las herejías contemporáneas, hacen que muchas veces el ser humano tenga la paradoja de querer ser libre, pero sin Jesucristo, querer ser libre sin Dios. Y eso es consecuencia del proceso que se empieza a desencadenar, diríamos, con el Renacimiento florentino, más propiamente con la llamada Reforma Protestante, y que llega a su enunciación en la Revolución Francesa con esos tres lemas que son los gritos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y entonces convendría, para clarificar esta situación, hemos hablado ya, además de lo que es los efectos o las consecuencias de la fe, para la iglesia, para la relación del hombre con Dios, de estas, diríamos, circunstancias, entre comillas, filosóficas, políticas de la modernidad y la posmodernidad, y veíamos el jueves pasado la relación de la iglesia y el luteranismo. Entonces, consecuencia lógica de todo esto que estamos tocando es volver sobre lo que el Señor nos dice. Porque todas estas, diríamos, procesos, movimientos históricos, sociales, que no son meramente políticos, sino como todo lo que es en el ser humano, tiene que ver en el fondo con su relación con Dios. Eso ya San Agustín, cuando desarrolla la teología de la historia, nos hace ver que todo lo que acontece en el ser humano tiene que ver primariamente con la relación del ser humano con Dios, con la relación del ser humano con él mismo, la relación del ser humano con las otras criaturas humanas y con la creación entera. Pero justamente esa llamada ilustración y esos movimientos que se dan en reacción a las circunstancias contingentes que viven distintas criaturas humanas, van a hacer que se pongan de manifiesto múltiples formas, diríamos, de rebeldía. Estas
en el tiempo de la Iglesia se llamaban herejías, pero luego se agregan a las herejías a partir de la Reforma Luterana las llamadas ideologías, que no son otra cosa, como hemos mencionado varias veces, citando al filósofo contemporáneo Karl Jasper, engaños en los que el ser humano cae por quererse justificar a sí mismo. Y a lo largo de la historia, en el tiempo moderno, en la posmodernidad, hemos visto esas distintas ideologías y esas distintas formas de religiosidad que en estos siglos, 5 últimos siglos aproximadamente, han buscado y siguen intentando la edificación de un mundo sin Dios, sobre texto de la búsqueda de la libertad y de la verdad con la sola razón humana. Y esto alcanza su despliegue acelerado justamente con la llamada Reforma Luterana, porque es Lutero quien primero desafía la autoridad de la Iglesia, desafía la autoridad de la tradición a la que niega y desconoce, igual que a la Iglesia de Cristo, y entonces quiere reemplazar, entre comillas, la autoridad con una supuesta libertad que no es otra cosa que el llamado libre examen, sola escritura y sola fe, que son los planteamientos que de alguna manera mencionamos el jueves pasado. Pero que en el fondo esos planteamientos a lo que apuntan es a resignificar la relación del hombre con Dios, con Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y en realidad a deformar la revelación no solo en su letra, sino también en su interpretación, pero también a deformar quién es Jesucristo, quién es Dios y quién es el hombre. Pero esto muchas veces no lo alcanzamos a identificar y muchas veces ya en esta etapa posterior al modernismo, a esa visión agnóstica sucedida luego de esa visión atea, irracionalista, apoyada en las ciencias positivas, que al auge del desarrollo científico y tecnológico del siglo XIX creían haber, entre comillas, ya hecho obsoleta la fe, y por supuesto ha producido grandes devastaciones, especialmente en el viejo continente, y ahora vienen con toda su arrogancia a destruir la fe de nuestro continente, llamado por el Papa San Juan Pablo el continente de la esperanza. Pero muchas veces nosotros no alcanzamos a conocer la historia y en consecuencia podemos tener muchas confusiones y estas se van a presentar principalmente en, entre comillas, el entendimiento de los procesos sociales, políticos y en la comprensión moral. Y por eso es necesario saber que no podemos vivir en la verdad y no podemos ser libres si es que nosotros no vinculamos nuestras experiencias personales, familiares, sociales, en sus dimensiones temporales, con, diríamos, nuestro debilitamiento en la fe, consecuencia de las ideologías y del sistema educativo formal e informal.
Dicho esto, tal vez sea un término, un planteamiento muy genérico, un tanto abstracto, pero quisiera simplemente recordar a modo de ejemplo cómo es que los planteamientos, diríamos, que se propagaron de manera conjunta para atacar a la Iglesia Católica, tanto de la llamada Reforma Protestante como de estas ideologías, siguen presentes y muy actuales en las sociedades contemporáneas y especialmente en nuestra realidad latinoamericana.